Buenas, hoy vamos a aprender a jugar el nuevo juego del equipo azul, Aves Argentinas. Para comenzar una partida vamos a tener que poner 6 cartas sobre la mesa con la imagen hacia arriba. A partir de ahora esas cartas van a ser conocidas como ventanas abiertas. Cada uno de los jugadores va a recibir 3 cartas y nuestra misión va a ser conseguir reunir 7 cartas que compartan alguna de las características que cada naipe trae dibujada en su parte superior. Forma de nidificar, alimentación y el hábitat. En mi caso tengo una coincidencia ya de 2 especies que nidifican en suelo, así que mi misión va a ser tratar de conseguir estas 7 cartas de 7 especies diferentes que nidifiquen en suelo. ¿Cómo voy a hacer para deshacerme de este naipe que no comparte esa característica? Bueno, de diferentes maneras a través del desarrollo del juego. Este tipo de cartas que son ventanas abiertas son cartas con las que yo puedo hacer intercambio. Esto es, elegir alguna que me convenga, por ejemplo la lechucita vizcachera me sirve porque nidifica en suelo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, levantar esa carta y dejar en la mesa a disposición de los demás jugadores un naipe que a mí no me sirva. Ahora, en este momento, yo digo paso, siguen los demás jugadores desarrollando su turno, tratando de levantar cartas de la mesa. Y una vez que vuelva el turno hacia mí, yo ya voy a tener 3 cartas que nidifiquen en suelo. Entonces, hacer intercambios no me va a convenir porque ya tengo cartas que cumplen con la característica que necesito. Por eso, en ese momento, voy a ver cuál de estas cartas a mí me conviene dar vuelta. Por ejemplo, puedo cerrar esta ventana donde estaba el hornero y a partir de ese momento esa ventana solamente va a servir para hacer incorporaciones, bien, ya no más intercambios. Cuando cierro la ventana levanto una carta del mazo general, me fijo si esta carta me sirve, en este caso sí porque el petrel gigante nidifica en suelo y yo digo que me la voy a quedar, les anuncio a los demás jugadores y digo paso. Para los demás jugadores vale también poder cerrar ventanas. Ahora cabe aclarar una situación. Cuando nosotros recibimos el turno con una o más ventanas cerradas, seguimos teniendo el derecho de cerrar más ventanas. Por ejemplo, cuando viene el turno hacia mí, yo tengo esta ventana cerrada, pero puedo cerrar otra. Entonces puedo levantar una carta y decir si me sirve o no. Imaginemos que no me servía, entonces la voy a dejar a disposición de los demás jugadores. Pero también puedo levantar una segunda y así hasta que yo complete todas las cartas, todas las ventanas cerradas. En ese caso, si no conseguí encontrar una carta que me sirva, voy a decir paso y los turnos seguirán con los demás jugadores. Bueno, el juego se va a interrumpir en el momento en el que uno de los jugadores que esté participando, una vez que uno de los jugadores consiga reunir 7 cartas que compartan una característica en común, en este caso yo reuní 7 cartas que tienen especies que nidifican en suelo. Lo que vamos a hacer es decir juego, le mostramos a los demás jugadores nuestra mano y ellos también, si tuvieran algún juego formado, se puede formar juegos a partir de 5 o de 6 cartas, y vamos a sumar tantos puntos como el conjunto de las cartas nos permitan, 120, 40, 80, se hace una sumatoria, el primero que suma 1000 puntos gana la partida. Pero yo me aparté acá también un par de casos de los comodines que son un poco los que pueden llegar a romper el esquema de puntaje. En este caso tenemos al Crespin. El Crespin podría yo utilizarlo porque él es comodín en característica de nidificación. Entonces, ¿cuál es el valor que nos va a aportar el Crespin en el puntaje final? Bueno, el mismo que tenga la carta más alta del resto de los naipes. Vamos a apartar este y vamos a decir, bueno, me parece que acá por lejos ya es la gaviota gris, la que vale 120 puntos. Entonces el Crespin, como es utilizado como comodín en la característica en la que lo es, va a sumar 120 puntos. Ahora, ¿cómo sería el caso del Tero, que es comodín, pero que en mi baraja yo lo utilizo porque nidifica en suelo también? Pero no es comodín en nidificación, sino en hábitat, dado que, como todos sabemos, el Tero tiene una amplia zona geográfica en la que habita. Entonces, el comodín va a tomar el valor, pero de la menor carta que tengamos. En este caso son algunas de 40, entonces el Tero va a valer 40. Nos va a sumar porque nidifica en suelo, que es la característica que estábamos buscando, pero es un comodín en otra característica, entonces va a sumar el valor de las menores cartas de la baraja.